Hola a todo el mundo, bienvenidos a una nueva tertulia. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy delicado y muy importante para muchísimas personas y es cómo le digo a mi familia que soy ateo o atea. Hoy tenemos a Susana con nosotros, parte del equipo de Razón o Fe. Hola, Susana. Hola a todos, bienvenidos. Qué bueno que quieran participar de bonita tertulia. Me parece muy bonito poder hablar de estas cosas porque no es tan fácil hablar. ¿Cómo le digo a mi familia que soy ateo? Bienvenidos todos. Recuerden ser concisos con su mensaje para no alargarnos y poderlos escuchar a todos. Y también levantar las manitos para saber el orden en el que vamos a hablar. ¿Vale? Bienvenidos. Genial, muchas gracias. Susana va a estar junto conmigo, vamos a llevar juntos la tertulia. Y bueno, yo quería comentar como una idea que quería lanzar al principio, que tampoco esto es una situación en la que haya solamente dos alternativas. O sea, no se trata de le digo a mi familia que soy ateo o no se lo digo. Entre una persona que va a misa todos los días y una persona atea militante, hay muchísimos grados, ¿vale? Se puede también ir moviéndose uno dentro de ese continuo, pues puede ir dejando de ir a misa todos los días y que le pregunten, ¿qué pasa? Bueno, estoy un poco desganado o algo así, o no tengo dudas o algo, ¿no? Puede ir al agnosticismo, puede decirle a su familia, ir dejando de participar, ir pasando gradualmente, ¿no? Aunque siempre a veces hay un momento en que sentamos a la gente y decimos, mira, yo soy ateo, ¿no? Pero que no todo tiene que ser esa situación. Entonces, pues bueno, nada, si queréis ir empezando a contar vuestras impresiones sobre esto, cuál es vuestra situación al respecto, pues adelante. Hola, si quieres yo puedo hacer una pregunta de pronto para que el que quiera contestarla empiece. Mi pregunta sería, porque pues yo no hice, por ejemplo, al ateísmo un paso de creyente a ateísmo, entonces si me imagino, pues no soy capaz de ponerme en los zapatos de alguien que esté pasando por esa situación y quería preguntarles, por ejemplo, ¿cuál es su miedo? ¿Cuál es su miedo realmente? ¿Es a la reacción? ¿A, a esa tacha social? ¿A qué es lo que le tiene miedo? O realmente es a que hay interiorizado mucho este concepto del infierno y le tiene miedo a eso? Por favor, Daniel, cuéntanos. Vale. Hola a todo el mundo, ajá. Soy de Venezuela. Sí, con respecto al miedo, sí es que sí he sentido así como hacia que la gente te empiece a discriminar por no creer en Dios. De hecho, perdí un amigo por eso. Incluso me amenazó con el infierno, con que me iba a pudrir ahí, que solo porque no creía en su Dios. Ostras. Y esto, imagino que serían las dos cosas dolorosas, ¿no? Una, perder la amistad y otra que te amenazara con el infierno. Pero bueno, la amenaza del infierno la conocías ya de la religión. Sí. Pero ¿por qué exactamente perdiste la amistad? ¿Cómo fue esto? ¿Fue decirle que eras ateo y ella dijo, pues no quiero saber nada de Sí, ti? Así en seco. pues sí. Y ahí poco a poco ya no hablamos. Qué fuerte, tío. Pues bueno, sí. En el caso de mis familiares, no fue fácil. Ellos saben que yo soy ateo y sí me aceptaron. No tuve ningún problema con ellos. Ostras, pues, es Sí, curioso a mí esto también porque me sirvió cuando soy ateo. No es lo común. no es, No es no es lo lo común. común, ¿no? Parece que uno, en principio, podría haber más conflicto con la familia, ¿no? que es Quiero, que con un amigo. Didi. Adelante. sí, quiero aclarar que cuando yo le dije a mi mamá todo esto, no dije directamente, oye, yo soy ateo, no creo en Dios, sino le empecé a decir así como que, mira mamá, estoy cuestionando esto no me convence de la religión católica, esto me estoy dudando de esto. Y entonces ella me respondió así. Esto me sorprendió porque no me amenazó ni hizo nada al respecto, más bien me respondió bien que, bueno, eso está en tu decisión. Wow, pues enhorabuena porque esto es bastante poco habitual entre una Sí, es relación poco habitual. tan. Más bien yo tengo más problemas así en mi comunidad o en el colegio.
Entonces sigamos con Alonso, que levantó la mano primero. Hola a todos. Yo creo que algunos tenemos mucha más suerte que otros, definitivamente. En mi caso, cuando les he dicho a mis padres que son ateos, se lo han tomado muy a la ligera, la verdad. O sea, incluso creen que estoy bromeando. Eh, Porque no es algo tan relevante, creo, al menos en mi familia, papá y mamá. Ahora, a lo que sí tengo miedo es cuál sería la reacción de un familiar muy cercano a mí, que es un tío, que él sí es muy católico, muy insistente con el tema también. Eh, a, a- a esa reacción sí le tengo miedo porque, como lo menciono, es muy cercano. Me ha apoyado muchas veces, me ayuda en muchas cosas. Entonces, no sé de qué forma abordar el tema del ateísmo, porque siento que por cualquier camino que lo lleve, él va a buscar la forma de insistir en que debo mantenerme como católico, ¿no? Pero dentro de mi familia, como papá y mamá, no he tenido ningún problema, la verdad, lo he dicho abiertamente y ni se han asustado, ni me han criticado, ni me han dicho nada. Prácticamente no le han tomado importancia. Qué bueno, pues una gran suerte. Enhorabuena por esto. A ver, sí. Caroli, habías levantado la mano, ¿querías comentar algo? Y justo yo también hace como unos meses le dije a mi mamá que era atea, pero pues el mío fue como un proceso, porque empecé ya hace tiempo que, digamos, dejé como de ir a la iglesia o hacer ciertas cosas, entonces fue así como gradualmente, pero no le había dicho, ya tenía como una certeza. Claro que pues mi mamá sí es muy apegada a ese tipo de cosas religiosas, entonces no, como que le hizo ruido, pero tampoco como que se sobresaltó porque pues ya tenía esa noción de que ya anteriormente yo ya estaba fuera de muchas cosas que ya no me interesaba. Tal vez a veces que un día que otro me dice, me pone algo así como, hola, bendiciones o alguna que otra cosita, pero ya no es como ya no me insiste en que regrese o algo así. Ahora, claro, como decían, siempre las reacciones de los demás también, como por ejemplo, digamos, mi familia, uno no lo puede saber porque es como, o todavía no, porque creo que ellos sí reaccionarían un poco más fuerte, porque ellos sí son más apegados todavía y ese tipo de cosas. Entonces creo que más que a uno le preocupa es el cómo puede que haya un rechazo o que te critiquen, te juzguen mal y no te comprendan por eso. Y creo que no es fácil también. Muy bien, muchas gracias por compartir tu experiencia. ¿Alguien más que no haya hablado aún quería comentar su experiencia al respecto? Sí, Giovanni, adelante. Como decía también Susana, yo vengo de creencia como todas, mayormente como todos, venimos de creer en otras religiones, ¿verdad? Yo era creyente o era testigo de Jehová en este caso. Ya luego en el 2017 empecé a cuestionar algunas cosas que pasaban. Recuerdo exactamente como ahora, en el 2017 ocurrió un terremoto en México, me parece, en México, en 2017. Entonces ahí empecé a razonar, lógica y razonamiento en este caso, que porque si hay tanto creyentes por diferentes religiones aquí y mueren los creyentes mueren, por decirlo así, ¿por qué no hubo alguien que los salvara? Ese terremoto. Personas inocentes mueren sin tener nada que ver. O sea, yo empecé a cuestionar, algunos de mis amigos se alejaron algunos, otros, por decirlo así, con razonamiento y la lógica, me lo llevé conmigo, por decirlo así, dándole a entender por qué, si existe un ente superior a nosotros, nos dejó solos. ¿Sí? Sí, pero ¿siguen siendo creyentes o no? No. ¡Ostras! No. Pues qué éxito, tío, has tenido. Porque le da a entender, basándonos en lo que ha sucedido y con lo que dice, por decirlo así, la Biblia, que no es cierto lo que dice aquí y todas esas cosas.
Oye, Giovanni, y bueno, con tus amistades ya veo que fue un éxito el manifestarte abiertamente ateo y tal, pero con tu familia, ¿qué tal te fue? En primer lugar, yo vivo solo, o sea, tengo mi pareja, no vivo en mi casa, pero no se ponía que yo tenga esa creencia. O sea, digamos que han reaccionado de una forma comprensiva contigo. Exacto. Qué bueno. Bueno, yo creo que de momento podemos llegar a una conclusión, es que la mayoría de la gente que está hablando no ha tenido graves problemas, ni siquiera casi problemas importantes por manifestarse como ateo delante de su familia, ¿no? Esto me parece una buena cosa. Yo pienso que depende, pues, porque como dice Alonso, hay unos que corren con suerte de tener familias un poquito más empáticas, ¿cierto? Y abiertas. Y en cambio hay otras que no lo son y que lo que hacen es un rechazo total y te escuchan y te dicen, ah, sí, no, va a cambiar de opinión, déjala que madure o déjala que lo piense bien. O sea, te hacen menos tu pensamiento, tu razonamiento y lo que hacen es simplemente no escucharte. Entonces no es real de pronto que no te ataquen. Es como un ataque pasivo, pienso yo, que muchos lo vivimos. Daniel, si quieres comentar y luego Alonso que había levantado la mano. Sí. Quiero aclarar que mis padres, a pesar de ser católicos, no son muy practicantes. O sea, no son ahí de ir todos los domingos a la iglesia, no solo verlos así rezar mucho. Supongo que ahí como no tiene tanta influencia de eso, supongo que también dio como una perspectiva más abierta. O sea, incluso también aceptan la evolución, la formación de los o sea, la formación de la Tierra de hace más de 4.000 millones de años. Ahora, Janier, para que nos cuentes, ya que ibas a comentar sobre lo que estábamos hablando. Gracias, Daniel. Yo con mi familia nunca tuve problemas. Ellos se fueron dando cuenta poco a poco de que yo no estaba creyendo en nada, que ya me iba a la iglesia, que esto. Como siempre yo hice el salto de que en el colegio, la iglesia, la primera comunión, todo. El salto a que un día me levanté y me dije, bueno, ¿yo por qué tengo que orarle a un ser que nunca he visto y por qué no me apropio de mis decisiones? Eso fue hace varios años, entonces yo dije eso. Y fíjense que en ese momento muchos miedos infundados terminaron. El miedo de yo por qué no voy para allá, qué tal que me pasa esto, no, voy y si me pasó algo, ¿qué vamos a hacer? Y pues con la familia ningún problema. Ningún problema. Y como decía la compañera Susana, que vuelvo y la menciono, mi mamá todos los días que salgo me dice vaya con Dios y yo la quedo mirando. No le digo nada, yo ya pasé ese momento de pelear de que esto no. Antes créanme que ese al comienzo era muy peleón. En la universidad tenía dos compañeros de que esto, y yo peleaba. Yo no, ahorita no, si usted cree en algo es bienvenido. Incluso como que les decía al comienzo, yo tengo un club de baloncesto y a los niños cuando empiezan a persinarse y que por qué no me salió esto y que mejor dicho, piden ayuda espiritual, les muchachos, nadie va a bajar a ayudarlos a que ustedes hagan una cesta. Nadie les va a venir a dar un talento que ustedes no han estado obteniendo durante años. Y ay, que ojalá la meta, que ojalá esto, que bueno, empiezan a hacer. Pero más sin embargo, no los enfoco en nada, muchachos. Si creen en algo, créanlo. Con respecto a lo otro, yo en diciembre, listo para la rumba, listo para el foforro, listo para eso. Cuando empezó la tos, empezaron los malestares y un día me faltó el oxígeno para la clínica y con COVID-19. Me acuerdo tanto comenzando el año, 3 de diciembre, de allá salí el 23 de diciembre, oxígeno, yo nunca me agravé. Y no soy de los que publico mucho en mis redes sociales, nada de esas cosas. Cuando mi mamá, que una oración por mi hijo que está con COVID por allá, y se imaginarán pues la llamadera a la gente. La llamadera, que esto, que estamos orando por ti, que esto, que lo otro. Yo salí normal. Las personas que saben pues de mi no creencia son esas personas que ya lo aceptaron. Y cuando sucede algo en el entorno que yo estoy, siempre me miran, porque hay personas que dicen, ay, que esas personas que no creen, pero les decía lo del profe. El día que ese señor se dé cuenta que yo no creo, mejor dicho, eso, cortamos cobija. Y entonces cuando yo salí desde allá,
tengo ese Pero compañero conmigo. hasta bueno cortar cobijas con ciertas personas, de verdad, hasta es saludable. O sea, él no, o sea, él es mi pana, él es me ha enseñado todo sobre el baloncesto, pero él a veces, como son tan creyentes, no ven el otro lado de la moneda y son señores muy tercos. Entonces, si no es como ellos dicen, no pasa nada. Entonces, retomando lo del compañero que sí sabe y sí respeta y sí vea, yo me siento a hablar con ese señor y él, con ese muchacho y él me habla de sus creencias y yo le hablo de mis no creencias y terminamos reídos tomando una Coca-Cola, Bueno. contentos y felices sin ningún problema. Entonces él me dijo, vení, vos te estabas muriendo. En ese momento no pensaste que en orar y en pedir y en de pronto decir estoy por el camino equivocado y que venga un ser divino y te salve y le dije no, yo me estaba muriendo y yo dije de aquí yo tengo que salir. Dijiste que de un día para otro dejaste de creer, ¿fue así? ¿Fue un momento brusco? Sí, como que me estoy bañando y dije, bueno, yo porque si veo que no hay ningún resultado de que yo diga que bueno y necesito estas cosas y si no me esfuerzo no las consigo, no voy a seguir haciéndolo. Ya me aparto de eso y lo Genial. que pase es porque tomo una decisión y afronto los resultados. Pues Listo, muchas gracias. en el rendimiento físico, en tu sistema inmune y en tu entrenamiento, súper bien. Sigamos con César, que tiene la manita levantada. Gracias, Janier. Yo creo que yo pertenezco también al club de los privilegiados que nunca tuvo un real problema. Yo siempre fui la oveja negra de la familia y nunca hubo esa transición, sí, de un creyente a un no creyente. Siempre fui no creyente o ateo, entonces nunca hubo ese problema. Sí he evitado siempre el confrontamiento, ¿sí? No hay esas necesidades de ir por ahí gritando mi no creencia y confrontando a mis familiares. Creo que nunca hubo esa necesidad, no la hay aún. No me he encontrado en esa situación en que tenga la necesidad de confrontarlos, aunque cierta parte de mi familia son testigos de Jehová. Ellos tienen ciertas creencias que es difícil no llegar a la confrontación cuando un familiar está enfermo, cuando se trata de temas de salud, las transfusiones de sangre y todo aquello, pero por fortuna nunca estaba en esa situación. Ellos saben que si en algún momento llegamos a estar en esa situación, yo voy a ser el primero que va a tener problemas y siempre han evitado que yo esté en esas situaciones, ¿sí? Como que prefieren no preguntarme o X cosas. Y creo que en la familia no es tan complicado. Creo que con lo que han dicho todos hay una muestra de que cuando se trata de familiares no está complicado. Creo que hay una agresividad pasiva siempre y la manipulación de que, por eso no te va bien o te van rechazando, te van sacando, te van tratando de dar muestras de que tu no creencia te puede afectar. Aunque no sea así, sensación siempre de manipulación. Pero creo que en la sociedad, sí, en el entorno, en el trabajo, en la educación, es un poco más fuerte. Creo que ahí es donde está el verdadero conflicto. Quizás ahí yo no soy tan abierto con mi no creencia. Y en el trabajo nunca he comentado eso. En los estudios tenía muchos problemas al cantar el himno, al ser la señal de la cruz. Siendo pequeño tenía más problemas con eso. Y creo que ahí fue donde tuve más bien el problema con mi expresión del ateísmo. Pero en la familia creo que no ha sido tan fuerte. Oye, César, una pregunta. Sí. Has dicho que siempre fuiste ateo, pero a ver, Sí. ¿ni siquiera fuiste educado en la religión de pequeñito? Como vivía en una familia dividida, así que una parte profesaba una creencia y otra profesaba otra, siempre hubo como esa intención de que, bueno, no llevemos a ninguno a ningún camino, ¿sí? Era como una batalla de Game of Thrones, por así decirlo. Te saliste por el camino del medio, ateísmo. Y entonces, en ese proceso de decir, bueno, si estos creen esto y están equivocados y estos creen esto y están equivocados, ninguno tiene la razón o los dos tienen la razón. Entonces, en ese estudio, ver quién tenía la razón, me di cuenta que no hubo ninguno que tenía la razón. No salió ninguno ganando. Inclusive en mi familia nadie se bautiza siendo pequeño, ¿sí? Sino que te dejan cuando crezcas que tú decidas. Y mi decisión fue quizás la que ellos no esperaban. Qué bueno. Pero no, pues, qué bueno. Sí tuve el miedo, no puedo negar que sí tuve un miedo de qué pasaba cuando dejara de creer, ¿sí? Porque si todos creen, ¿qué pasa si yo no creo? ¿Sí? Si en verdad lo que ellos dicen es verdad. Quizás eso fue lo que me costó más dejar. O sea, con 10, 12 años fue lo que decía, pero ¿por qué si todos creen? Y yo no, pero yo creo que era un miedo infantil a rechazar algo que todos aceptaban, pero no real. Ya cuando tenía una madurez un poco más, 15, 16 años, ya decía que no era necesario.
y me di cuenta que vivía una vida sin Dios y que no era necesario para mí. Qué bueno. Muchas gracias por tu, Pero soy por tu privilegiado. experiencia. Sí, sí, yo creo que, bueno, aquí parece que nadie hemos tenido un problema importante con esto, por lo que se ve, ¿no? ¿Alguno de vosotros ha tenido un problema más o menos importante con alguna familia o con algunas amistades o algo? Parece que no, ¿no? Yo quería, Sí, adelante. Alonso. yo quería plantear lo siguiente porque, claro, si estamos acá los afortunados que no van a ser empalizados por ser ateos, darle como que pautas a quienes no tienen la suerte de qué fortaleza o qué cosas se necesita para tener el valor y asumirlo abiertamente en tu familia. Eso por un lado. Y el otro también de cómo actuar frente a ciertos rituales, situaciones o costumbres que tiene la misma familia, ¿no? Porque, por ejemplo, ante un entierro, la muerte de algún familiar, el nacimiento, el bautizo de otro familiar, qué sé yo, distintas costumbres que hay, ¿cómo ustedes qué recomendarían? ¿Cómo un ateo debería asumir esas situaciones, ¿no? ¿Qué debe plantear, qué debe expresar, cómo debe manifestar que él no está de acuerdo, que no quiere participar simplemente de eso, de esas cosas, ¿no? ¿Ustedes qué piensan o qué recomendarían? Si me lo permiten, yo puedo contar mi propia experiencia. Hablando de pasivo-agresivo, como dice César, en la familia, en la mía en particular, es así se maneja, ¿cierto? Es como una especie de diplomacia que se maneja por no llegar a conflictos muy directos. Entonces, retomándolo de Alonso, hay puntos, sobre todo, por ejemplo, yo soy de Colombia y tradicionalmente mi cultura tiene elementos en el año, digamos así, y en la vida de las personas muy específicos donde se tiene que participar. O sea, aquí es como obligatorio, ¿sí? El participar de esas cosas. Entonces, por ejemplo, yo también me sentía como César, no, ni de aquí ni de allá, o sea, yo veía evangélicos, pentecosteses, cristianos, adventistas, y veía unos con crespitos, yo veía de todo, ¿sí? Y nunca me sentía llamada a ninguna de estas cosas. Pero en mi familia no era una opción, o sea, tú te bautizas, tú haces la primera comunión, tú te confirmas, es que no te estamos preguntando. Punto. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo era, pues les tengo que dar gusto, así funciona aquí, o sea, les tengo que dar gusto, yo vivo bajo su techo, o sea, no hay opción, no hay opción, y sospecho que muchos han estado en mis zapatos si están en una cultura parecida a la mía, o sea, también creo, hay unos amigos que tengo que practican pues son musulmanes y no tienen opción, y más cuando uno es pequeño. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que edad de que 12, 13 años, pues yo dije, ay, si me haces un vestido de Sailor Moon, pues sí, me confirmo y voy. Ay. pero no con el afán de que, o sea, yo era del tipo de, o sea, más bien de ese tipo de ateo, de que, pues yo no creo, a mí me da igual, o sea, ¿tú quieres que haga qué? Ay, pues sí, sí siento que no cedo como interiormente, tendía, ya no hago eso, pero tendía a decir, bueno, listo, te acompaño a la misa esa y mientras tanto canto a la víbora de la mar, y ya. O voy a tu ceremonia y es como más un acuerdo medio, ¿cómo se dice? Eso tiene un nombre que es, pues que me das algo por algo, ¿sí? Que hay como un intercambio, como una... Un pacto de no agresión. No, es como una soborno, Ya. como un soborno. O sea, tú Sí, haces lo pero que yo, ¿qué me pides? Haz lo que yo, nada más para que no me estén, ay, la niña, ¿por qué no hace claro, esto? Ay, la niña, ¿por qué no hace esto? Socialmente, para no resentir eso. Mamá, ya, ¿qué me pides? ¿Qué me pides? ¿Quieres eso? Bueno, te lo compro, pero ya hazlo claro. porque... Esto cuando eres niño, pues claro, o muy jovencito, pues probablemente es la única opción que tienes, ¿no? Pero sí, ahora damos paso. Pero yo pienso que cuando ya eres un poco mayorcito,
como tú, imagino que pasaste, Susana, a ya decir, oye, no, yo no voy a pasar por aquí, no voy a hacer esto así, porque esto es importante. Mucha gente dice, bueno, pues no pasa nada, se complace a la gente y ya está. Yo pienso que esto es importante hacerlo, porque si vivimos siempre en una mentira, nos acostumbramos a que nuestra opinión no cuenta y esto no lleva a nada bueno. Esto creo que no lleva. Ahora luego comentaré un poco más de esto, pero bueno, hay dos personas que habían pedido la palabra. Primero Daniel y luego César. Adelante, Daniel. Quería hablar algo con respecto a lo que dice Susana, con respecto a la sociedad que como que te incita a que hagas tales cosas. Por ejemplo, recuerdo que desde pequeño, uno de mis vecinos se había enojado conmigo porque yo no le decía así que bendición, Dios te bendiga. Decirle frases así. Vaya. Se enfadaban Incluso, contigo porque no respondías que Dios te bendiga también. Se enfadaban contigo por eso. o que, mira, yo estoy bien, gracias a Dios. O sea, como te incitaban a decirlo, a juro. Recuerdo que uno de mis vecinos le había dicho a mis padres, oye, ¿por qué tus hijos no dan la bendición a los demás? Joder, qué fuerte. Muchas Sí. gracias, Daniel, por compartir esto. César, ¿querías comentar también algo? Sí, que yo creo que al principio fui un poco suave, o estamos siendo un poco suaves con lo que está pasando y que estamos normalizando lo que verdaderamente pasa en el fondo, que es discriminación, ¿sí? Por lo menos Susana ponía el ejemplo, yo sé que en algún momento todos hemos pasado por eso, que cuando nos declaramos ateos o mostramos la diferencia de creencia, se nos juzga. Entonces ya no podemos ser buenos hijos, ya posiblemente no seamos buenas madres, porque no tenemos la capacidad moral de criar a nuestros hijos, de tener una familia, de cómo te vas a casar. Y como contaba ahorita el que participó antes de mí, por lo menos en Latinoamérica, yo diría que en Hispanoamérica, todos venimos de una cultura predominantemente religiosa. Sí, en Venezuela se acostumbra a pedir la bendición, en Colombia se acostumbra que cuando salgas tu mamá te bendiga, y que no reacciones a eso es muy mal visto. Sí, entonces yo creo que de cierta manera todos sufrimos discriminación cuando llegamos ahí, porque nos van a seguir dando la bendición, nos van a seguir pidiendo que la contestemos. Inclusive en algunas familias como a mí, en algunas reuniones no me invitan porque dicen, bueno, pero si este no es de aquí, ¿para qué la vamos a invitar? Y ciertas cosas te van como segregando. ¿Sí? Y pudiésemos normalizarlo, pudiésemos verlo como bien, no, bueno, me rechazan, o qué bueno que no me invitan para no pasar por ahí. Pero si tú perteneces a un grupo familiar que es muy unido, donde no tienes más con quien compartir y te van sacando poco a poco, es una discriminación real. Y sin contar si eres ateo y perteneces a la comunidad LGTB, imagínate, es mucho más la segregación que puedes tener. Entonces, quizás ahorita lo podemos ver como suave, como si, bueno, cuando era niña me manipulaban y me sobornaban para que yo cumpliera ciertos ritos, pero eso a lo largo te va a condicionar en la adultez a tener ciertas conductas súper peligrosas. Y ese rechazo que tienes siendo niño lo vas a tener siendo grande, y es una discriminación que es bastante fuerte. Bueno, en el colegio, este es el niño que no reza, este es el niño que no va a misa, o este es el niño que no se ha bautizado aún, este es el niño que no ha hecho la confirmación, que es algo que por lo menos a los niños de 12, 15 años, la confirmación es un acto súper importante. No sé en otros países, pero por lo menos en los países donde yo he vivido es un acto súper importante, es un rito de iniciación súper importante. Y que tú así no quieras, tengas que hacerlo, creo que es forzoso y es de cuestionar, creo yo. Es violento. Es violento. Sí. Yo creo que esto llega mucho más allá, César, como decías, porque, por ejemplo, eso, te acostumbras a, bueno, la frase, si no crees, respeta. Parece que tú te quedas fuera de los ritos. Si tú no quieres asistir a las ceremonias religiosas, pues la gente te mira mal. O espera que, aunque no creas, pues bueno, asistas a la misa, te sientes y respetes. Pero respetes participando en algo de lo que tú estás en contra. O sea, me parece tremendo. Y luego hay algo mucho más grave. Y es que cuando tú te acostumbras a tu opinión, callártela, y mantenerla en un segundo plano, siempre en la sociedad, tú no llegas a desarrollar tus ideas, a desarrollar tu filosofía de vida, a madurar, en el sentido en que tú quieres madurar. Y os cuento un ejemplo muy, muy real que me pasó a mí, ¿no? Yo hace 5 años, tengo ahora 53 años, y hace 5 años más o menos empecé con todo esto del humanismo y el ateísmo, a meterme ya a juntar gente para hacer una asociación humanista y luego el canal y tal. Pues bueno, al principio de todo esto, yo me di cuenta de que yo soy ateo desde hace 30 años o más, pero aún así, la idea de la muerte, yo sí la tenía asumida,
Pero cuando tocó hablar mucho de estos temas, al principio de meterme en todo esto, pues me daba cuenta de que no tenía realmente asumido eso de una forma normal. No vivía de una forma como la vivo ahora tranquilamente, de, sé que esto, la vida nos morimos, se termina sino que aún tenía un cierto fondo como de pena, como decir, ay, ostras, por esto va en serio, ahora que estoy con todo esto, estoy viendo realmente que no. Y fíjate que yo soy ateo desde hace muchísimo tiempo, pero aún así, al no hablarlo, no expresarlo, no compartirlo con la gente, no desarrolla uno sus razonamientos, sus formas de enfrentarse a la realidad. Y esto es consecuencia de lo que decías, César, de quedarte siempre en un segundo plano y tú callado ves que el mundo va circulando por un lado y tú simplemente estás fuera y te sientes como que lo tuyo no tiene una validez y esto no es así y estamos viéndolo cada día más. ¿Querías comentar algo, César? Sí, adelante. Que en ese proceso de callar nuestra voz y de evitar el confrontamiento, sí siento que se cortea la comunicación con la familia, ¿sí? En el momento en que se muere alguien, que hay un duelo y uno tiene que responder, tiene que cuidar muy bien sus palabras, porque cualquier cosa que digas puede ofender, ¿sí? A mí cuando se muere un familiar tengo que hacer un proceso y leerlo, es una relectura, a ver qué estoy diciendo, que la persona se sienta aliviado, pero que no sienta que yo estoy ofendiendo, ¿sí? Como, bueno, espero que en tu fe puedas sentir el confort de que vas a saber que lo puedes ver en algún momento, en la resurrección, y tengo que inventarme un guión súper complejo para que pueda reconfortar a esa persona sin ofenderlo. Entonces, es súper peligroso eso porque, como tú dices, no va callando. Y ese proceso de callarnos en ciertas cosas, como que, bueno, voy a evitar decir esto para evitar confrontación, podemos llevarlo al trabajo, podemos llevarlo a la vida social, podemos llevarlo a otro tipo de discriminaciones, como, bueno, estoy viendo que ofenden a otro, pero toda mi vida aprendí a que no debía confrontar a los demás por lo que yo creía y entonces voy a dejar que pase. ¿Sí? Y creo que eso se ve mucho en la sociedad que la que vivimos hoy, ¿sí? Que evitamos la confrontación y evitamos esa responsabilidad que tenemos al tener ciertas razones de comunicarlas, ¿sí? Que a veces es lo que pasa con el ateísmo. Si sabemos que tenemos ciertas razones con algunas cosas, ¿por qué callarlas? ¿Por qué quedarnos en el closet? ¿Por qué evitar esa confrontación? Aun cuando son familiares, ¿sí? Yo crecí con una hermana que no creía en los dinosaurios. Decía, pero ¿cómo no puedes creer en los dinosaurios? ¿Cómo en tu religión te permiten no creer en los dinosaurios? Y eso le decía y la confrontaba con eso, porque para mí era una responsabilidad mostrarle a alguien que yo quería que se estaba perdiendo una realidad magnífica, ¿sí? Que no era Jurassic Park lo que veía en la televisión, sino que era un suceso que había pasado. Y yo me sentía responsable, siendo pequeño, mostrarle que había un mundo más allá de sus creencias. Pero si nos invitan a callarnos, a que no confrontemos, que eso se lleva casi toda la vida, es cierto. Wow, esto de no creer en los dinosaurios como no creer en las gallinas. O sea, es raro, ¿cierto? Se escucha raro. Bueno, a mí se me escucha raro. Yo creo que estamos teniendo como en consenso de que salir del closet ateo sí es difícil. O sea que no sea dentro de tu contexto familiar, puede ser amistoso, social, comunitario, laboral. Siempre va a crear algo de dificultad porque hay un choque y no necesariamente con la religión católica, puede ser evangelista, bueno, puede ser cualquier religión, ¿cierto? Porque estamos hablando de pensamientos y conductas que rigen tu comportamiento, tu forma de asimilar el mundo, y eso siempre va a estar pegando con las otras personas. Pato, cuéntanos. No te vemos, pero bueno, te escuchamos. Pato, os cuento que es un miembro del equipo de Razón OG también, así que es un viejo conocido. Adelante, Pato, cuéntanos. Sí, bueno, en mi caso, yo tuve la fortuna de que para mí no fue un gran tema decir que era ateo porque mitad de mi familia ya era atea, por el lado de mi papá. Son todos de una formación científica y yo siempre me tuve mayor relación con ellos, así que no fue un gran tema en verdad. Pero sí, yo me he puesto en la situación de si yo tuviera el problema de decirle a mi familia que soy ateo, siendo mi familia mayoritariamente creyente, yo pienso que trataría de apelar más a la emotividad y a lo que nos acerca, más que entrar con un argumento duro científico de por qué yo soy ateo. No tratando de convencerlos o de probar que ellos están equivocados, sino que tal vez como primer paso un acercamiento como familia. Si somos familia, bueno, la idea es que sigamos siendo familia y que ellos entiendan de que yo los amo, que quiero seguir teniendo una relación con ellos y que yo sea ateo no cambia nada de lo que podamos tener como familia. Y después sí, obviamente, cuando ya sea
definido esa como línea base de conversación, ahí podríamos tener alguna conversación de por qué uno es ateo y por qué ellos son creyentes y así, pero porque me recuerdo que hace algunos días entró una mujer al Discord y ella estaba planteándonos que toda su familia era creyente y era atea, y ella quería como buenas referencias de la Biblia para poder rebatirle a su papá cuando estuvieran discutiendo de la Biblia, porque ella quería salir del closet y decirle a su familia que ella era atea. Y no sé si esa es la mejor forma de comenzar una conversación tratando de convencer a tu familia que la Biblia está equivocada. No sé qué piensan ustedes ahí. Sí, hombre, es importante lo que has dicho, creo que es una buena cosa con lo que nos podemos quedar, que a la hora de manifestar un desacuerdo, pues apelar primero a decir, mira, esto es un desacuerdo de ideas, de creencias, no es para nada un enfrentamiento, intentar evitar ese enfrentamiento con la familia, eso me parece que está muy bien, y eso respondería un poco a la pregunta que había hecho Alonso sobre qué pensábamos que sería lo mejor a la hora de afrontar esta diferencia con la familia, ¿no? Me parece esto muy, muy bueno. Yo pienso que es importante también salir del armario, como decíamos, y manifestarlo, porque como dijo Matt Dillahunty aquí en una entrevista que hicimos en este mismo canal, es un poco nuestro deber también ser abiertamente claros en nuestras creencias, porque eso ayudará a que otras personas lo puedan ser también. O sea, mientras nadie sale del armario, mientras nadie se manifiesta, pues toda la gente se siente como que es el único ateo que hay en su ciudad, y esto no es cierto, porque en todas las ciudades del mundo hay ateos. Lo que pasa es que la gente es que se lo calla porque están todos pues metidos en el armario, ¿no? Pasa como hace mucho tiempo, al menos en España, con la comunidad LGTB, pues que decir que eras homosexual era un número. Bueno, cuando yo era pequeñito, veía Franco aún, hasta te podían, vamos, meter en la cárcel, maltratar solamente por ese hecho, ¿no? Y poco a poco la gente fue saliendo del armario. Yo creo que esto es un deber social también, dejar de vivir en esta mentira, ¿no? Yo me preguntaría, si fuera una persona que nos está escuchando o viendo y tenga esta situación, ¿realmente quieres mantener unas relaciones importantes durante toda tu vida basadas en una mentira, basadas en que estás de acuerdo con ellos en algo importantísimo, en lo más importante para ellos? Yo creo que habría que es necesario ir moviéndose dentro de ese espectro, como decía antes, ¿no? Desde el ateísmo militante hasta el ir a misa diaria, pues bueno, uno puede ir poco a poco moviéndose, pero tener claro que el objetivo es llevar una vida totalmente sincera, transparente, y donde nos manifestemos como somos, que esto es importantísimo para luego desarrollar, como decía, estas ideas y estas creencias. Adelante, César. Quería decir algo antes de irme, porque tengo que hacer unas cosas, que quizás nosotros somos doblemente privilegiados. Quizás no me corresponde a mí decir esto, Susana dirá algo seguramente después de mí. Que como hombres somos doblemente privilegiados. Creo que para la mujer es más difícil eso, porque tiene una opresión mucho más grande desde el punto de vista de la religión. Para la mujer, el ser buena esposa, el ser buena madre y en cumplir ciertos requisitos dentro de la sociedad influidos totalmente por la religión. Entonces creo que como hombres es mucho más sencillo. Quizás podemos vivir toda la vida sin necesidad de decirle a nadie, pero una mujer es muy, muy complicado. Tiene que ver más con la crianza de sus hijos, de cómo va a ser buena madre, de cómo va a comportarse en ciertos ritos, casarse, si se va a casar en la iglesia, si se va a vestir de blanco, si va a llegar virgen al matrimonio. Creo que es mucho más complejo por una mujer que lo que puede ser por un hombre. Y entonces, es una lástima que no haya más mujeres aquí que puedan expresar cómo darles una ayuda a esas mujeres, cómo romper ese yugo tan pesado que tienen ellas. Entonces, yo creo que Matilde quiere terminar tu idea. César, muchas gracias. Con gusto. Cuéntanos, Mati, ¿qué quieres comentar? Yo creo que también quieres hablar como yo. El tema es ese, que yo también como Manel, yo tengo 55 años y desde los 14, 15 yo creo que dije, ¿qué necesidad tengo de esta carga de estar de cansancio? A mí me agotaba el rollo de la misa, del rosario, de un montón de cosas que teníamos que tener en cuenta en el colegio de monjas, ¿no? Y cuando salí del colegio de monjas dije, ya está, o sea, esto fuera. El tema es que cuando decidí casarme por el juzgado, yo pensaba que vivía en una familia atea, pero mi padre se puso hecho una fiera diciendo que la ilusión de su vida era llevarme al altar. Y yo le dije, ¿y esto a qué viene ahora?
si la ilusión de mi vida es casarme en el juzgado, porque en ese momento la gente empezaba a casarse en el juzgado, era la novedad, que es que de hecho era tan novedoso que solo se casaban en el juzgado la gente que ella estaba embarazada, ¿no? Entonces era como a la chita callanda, a lo escondido, te casas en el juzgado y ya está. Y yo me acuerdo que fuimos el Goyo y yo al juzgado en abril para casarnos en octubre. Y llegamos allí con nuestro libro de familia, el DNI, nuestras cosas, y dice, mira, y el funcionario lo que había allí dice, ¿y cuándo se quieren casar? Digo, bueno, pensábamos el 3 de octubre. Y se nos quedan mirando que el Goyo y yo dijimos, ¿qué pasa? ¿No podemos casarnos ese día? Dice, no, ojalá todo el mundo viniera con tanto tiempo como ustedes, ¿sabes? Porque les daba a ellos tiempo de trabajar bien y de preparar el trámite que es eso, porque es un trámite burocrático a fin de cuentas. Y nosotros flipando gambas. Y a mí me casó una mujer. Y eso era para mí el gozo supremo, que a mí me haya casado una mujer. Y eso fue hace pues 35 años. Que si hubiera sido en la iglesia, a mí no me casa una mujer, vamos, ni aunque pasen 1000 años. Sí. Yo tengo la foto esa en el juzgado con la mujer, la jueza en este caso, dándonos el libro de familia, Goyo y a mí, y para mí esa foto es un triunfo. Simplemente es un triunfo. Luego he intentado contar esto y no me lo ven como algo como yo lo valoro, ¿no? Sino, bueno, vale, bien. Esto, Mati, es curioso lo que comentabas, que tu padre, su ilusión era llevarte al altar. O sea, es como este machismo en el rito de que se entrega a la mujer. Tú vas y te entrego a mi hija, ya pasas de ser del padre a ser del marido un poco, ¿no? Esto en el Islam es bestial. Esto en el Islam incluso hay dinero por medio, hay barbaridades. Pero ahí está. Pero entonces, aquí también. Contra esas contradicciones, yo lo que he tenido claro, los hijos que tenga no van a tener esa carga. Y lo que yo quería decir era que esto es una cuestión de 2 o 3 generaciones. Nosotros hemos iniciado un camino. Esto no acaba con nosotros. Esto es un proceso que como mínimo va a durar 3, 4 generaciones hasta que de verdad tengamos un peso específico como personas no creyentes en la sociedad, sí, que se cuente con nosotros. Pero Mati, fíjate que esto en España está yendo tremendamente rápidamente. En el año 2019 el 80% de las bodas fueron civiles, no religiosas. O sea, imagínate, en cosa de 20 o 25 años ha cambiado de ser rarísimo a ser la habitual. El peso que tiene, político, social, económico. Eso sí. Pero bueno, pero que ya tú dices que me caso por lo civil y nadie se extraña. La gente dice, te casas en la iglesia, qué raro. Sí. O sea, que genial. Yo quería comentar y complementar la idea de César. Adelante. Súper cortico, así, conciso. Sí, definitivamente para las mujeres es un camino mucho más pesado, mucho más arduo, no solo para salir del closet ateo, sino para formarte profesionalmente, o sea, en todos los ámbitos. La guerra de la mujer, la lucha es mucho más fuerte, entonces sí, claro que sí. De hecho, hablando de las publicaciones de Razón o Fe, que estamos pegando bastante en redes sociales, en Instagram, en Facebook, ojalá que nos estén siguiendo, estábamos hablando con el equipo de publicidad y decíamos, es que es impresionante, encontramos unas caricaturas y decían, en lo que todas las religiones están de acuerdo, la mujer es inferior. La mujer está por debajo, en todos los sentidos, físicos, morales, bueno, hasta espirituales, o sea, hasta el budismo está... Todas de hecho, no le he hecho cuenta, ¿sabes? No le he hecho cuenta porque me dicen a mí que soy inferior cuando he parido a 3. Digo, venga, si tú tienes una gripe mismo y te mueres, me dices a mí que soy inferior, que he parido a 3. Tú solamente con eso ya los dejo matados. O sea, voy a la yugular directamente, porque no, me vas a decir, como decimos aquí en Canarias, un machango me va a decir a mí que yo soy inferior. No, perdona, no se lo consiento. De ninguna de las maneras. Ese aspecto he sido muy tajante, porque
Porque sí, porque yo lo veo, lo he visto un montón de veces y bueno, a mí Mati, entonces aquí estamos con Caroli, Yolaini, nosotras, o sea, todas yo creo que estamos de acuerdo de que es una lucha constante y de que claro, estamos en un, voy a contar un punto, No, y es digo que que nosotros también estamos de acuerdo, no solo estáis de acuerdo vosotras, Pato, no, estamos de no, acuerdo pero todos. no, solo por este punto en particular a lo que voy, y es que resulta que el bombardeo que hay para oprimir a la mujer es muy grande. O sea, por ejemplo, César denota que no, que seas buena madre, que no sé qué, que son cositas, pero es que hay cosas directas y contundentes. Yo recuerdo, tenía 12 años y medio y me obligaban a escuchar, o sea, hasta el día de hoy todavía escucho por ahí las misas a todo volumen y un sacerdote era español y decía, es que a qué hombre no le gusta estrenar, ¿cómo no va a estrenar el primer día de su boda? Y yo, ¿qué? Madre mía, como quien estrena un coche. Como peor que un objeto, o sea, es Qué una fuerte. cosa denigrante. Esto de la virginidad es un tema para otra tertulia. mira, es que Totalmente, sí. incluso Bueno, va más sí, allá a la gente que ha parido, a las mujeres que han parido hasta hace unos cuantos años, si le hacían el corte de la epistomía, este corte que se hace para que no se desgarre y tal, cuando te cosían decían, y el puntito para el marido. ¡guau! Es grave, es un derecho, Matilde, ¡Guau! para otra tertulia tenemos que hablar de Sí, esto. sí, sí, sí. Llega el tema, porque claro, al Impresionante. dilatar la vagina por el parto, luego ya no es lo mismo. Entonces, para Me el hombre dejas, es lo me mismo dejas, Sí, Mati. como una Ya lo tengo aquí anotado, para que le demos paso a Pato, que hace rato tiene la mano para... Ah, sí, perdón. sí, 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 sí. Listo, bueno, Adelante, gracias. Pato. Es que el tema estaba muy bueno, yo también lo estaba disfrutando. Sí, yo levanté la mano, pero respecto al tema anterior que estaba diciendo Manel sobre como la responsabilidad de como ateo también ser un poco más activo y militante para convencer a personas y hacer notar de que no están solos también a otros ateos. Y a mí me pasó que yo soy capaz ahora de ver claramente cómo fue la transición desde que yo creía cuando era niño, hice la primera comunión, luego estaba haciendo la confirmación, empecé a tener dudas, dejé de creer a algún punto y durante mucho tiempo me mantuve en una especie de nebulosa donde yo sabía que era ateo, pero como que no sabía realmente cómo actuar, cómo enfrentar la sociedad. Y poco a poco, ahora ya que tengo 37, me pasó que tuve mi hija y me di cuenta que me daba miedo que mi hija viviera en una sociedad donde hubiese gente que creyera estas cosas. Yo creo que de cierta forma pienso que mi hija ha sido en gran parte un catalizador de por qué yo decidí seguir este camino de ateísmo militante. Y también porque ella es mujer. Bueno, nació con el género femenino, supongo. Tal vez va a ser mujer. Yo no quiero imponer eso, pero bueno, ese era mi punto de vista. Si Es, quieres seguir con el tema es, de las mujeres. No, no, bueno, a ver, bueno, yo creo que, a ver, la tertulia de hoy es, como le digo a mi familia que soy ateo, creo que habrá tertulias para tratar otros temas, pero bueno, Pato, me parece magnífico lo que has dicho también, tío, de que el futuro de tu hija te preocupa, o sea, te preocupa que tu hija crea en un ambiente donde se le cuenten estas historias y es que yo creo que es un deber, tenemos tan asumido que no, somos ateos, ay, pues no, es que yo soy ateo, como si tuvieras alguna, yo qué sé, tengo intolerancia a la lactosa, entonces no puedo tomar leche, es una cosa extraña que tengo yo, no, 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 no. O sea, nosotros tenemos una visión racional, crítica, científica, filosófica y ética de la vida. Una visión muy sana. Quien tiene una visión de un poder sobrenatural que le obliga a un castigo eterno es quien tiene un problema. Y nosotros debemos, mediante el diálogo y la comprensión y el debate y la inclusión de todo el mundo, intentar que nuestras ideas no sean comprendidas y respetadas y puestas al mismo nivel que cualquier idea. Pero tenemos tan asumido que esto está por debajo. No, es que soy ateo. No, no, oiga, es que usted tiene una creencia muy extraña y tendrá que demostrar, tendrá que ver por qué tiene esa creencia, ¿sabes? O sea, que me ha encantado, Pato, lo que has dicho de esto. Creo que hay un punto de deber. De hecho, hace poco vi una cuenta en Instagram
Ateo Soy, que os recomiendo que la sigáis por muchas razones. Bueno, a un día hablaremos mucho de esto. Recordad, ateo.soy es una web, una página en Instagram que va a dar mucho que hablar, ya veréis. Os recomiendo que la sigáis. Y él tiene en su bio, en su perfil, tiene el ateísmo, la mayor obra social. Y yo lo vi y dije, ostras, impresionante. Imaginad que toda la energía, todos los recursos de todo lo que se gasta para las religiones, para creencias que no nos están ayudando a nada. Imaginad si esto se utilizara en algo real. O sea, que es que el tema de empezar por la familia y por el núcleo nuestro personal, a mostrarnos abiertamente ateos y a no ser simplemente condescendientes con alguien porque tenga una creencia, sino plantearle, oye, pues yo no creo esto, ¿cómo puedes creer esto? Creo que es importantísimo por todo esto. O sea que me ha encantado lo que has dicho, Pat. Gracias. Sí. Ahora quería hablar, Daniel, ¿quería comentar algo? Adelante, Daniel. Sí, con respecto a lo que dijeron Mati, Susana y tú, Manuel, sí lo veo necesario respecto a eso, que tenemos que combatir esas creencias irracionales, porque a veces también me siento así como triste por respecto a ver aquí unos niños, aquí pequeños, y que sus padres ya les adoctrinaron, ya incluso te saludan así, y dile, oye, dile la bendición a ellos, los obligan. También quería comentar que cuando tenía 10 años, yo hice la primera comunión. Pero resulta que no la seguí completamente porque mi profesora exigía que todos los domingos tenía que ir a misa. Y yo nunca iba a misa. Y después, me acuerdo en sus clases, me hizo sentir como culpable, como pecador. Incluso también me hizo sentir como una disonancia cognitiva en mi cabeza. Entonces, ay, ¿dónde está mi castigo? ¿Dónde está todo esto? Yo no hice esto del miércoles de ceniza, nada de eso. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Daniel, por contarnos esto. Mati, ¿querías comentar algo más? Normalmente los creyentes ven a los ateos como faltos de gracia. Cuando alguien te dice que estás falto de gracia, es como que tengas una carencia cognitiva. Eso es real, eso es así. Dios no te ha dado la gracia, entonces no estás completo. Y eso, como venía al hilo de lo que tú habías dicho algo, ¿no? Como que tenemos que hacer valer nuestra opinión y poner nuestras opiniones en valor, porque la tenemos moral, tenemos valores, y lo que queremos es, pues como mínimo, los derechos humanos, establecerlos para todo el planeta, independientemente de la creencia que haya o no haya, ¿no? Pero el tema es ese. Con respecto al tema de hoy, ¿cómo le digo a mi familia que soy ateo? Lo que ha dicho Daniel es que es el clave. ¿Por qué? Porque el tema de la culpa es superlativo. Y decir en una familia muy creyente, mucho, rozando, rayando el fanatismo, que no crees en Dios, por ejemplo, y más si no tienes herramientas porque eres un adolescente o estás entrando en la adolescencia, no hay herramientas cognitivas para hacer frente a eso, o sea, no las tiene nadie. Por eso la gente, los religiosos quieren los niños, ¿no? Para meter el camino del adoctrinamiento desde niños. Y hasta que no pasa la adolescencia tardía, incluso más allá de los 20 años, no se tienen las herramientas cognitivas suficientes para defender tus propias ideas, las que sean. Más si estás en una familia religiosa, fanática, que la culpa es lo primero que se te mete. Por eso lo que decía Daniel, ¿dónde está mi castigo? Necesito mi castigo. Eso ya es la indefensión aprendida a lo bestia. El punto de inflexión para ir para atrás
hay veces que hace falta ayuda profesional para llegar al punto de decir, a ver, vamos a quitarte esa culpa, que tú no tienes culpa de nada. O sea, es que ni tus padres tampoco, pero vamos a quitarte tu culpa. O sea, te la vas a quitar tú solo, porque no te la va a quitar nadie, no hay una varita mágica, sino vamos a canalizar todas estas ideas irracionales y de una forma pausada, tranquila, y con un poquito de tiempo verás tú como de aquí a nada. Vas a seguir queriendo a tus padres igual, porque los vas a querer igual, solo que esa culpa ya no la vas a tener. Y eso es principal, primordial, fundamental, porque esa culpa es lo que hace daño, esa culpa es lo que llega a fanatismos extremos, conductas extremas y lo que vemos en las bombas, o sea, esas son las bombas que vemos en otras religiones. Porque esa culpa tan grande, luego manipularlas y decir, si tú te inmolas vas a irte al cielo, vas a tener las 70 vírgenes para ti solo. Eso en la religión musulmana, pero en la religión cristiana, pues 3/4 de lo mismo. Se hacen otro tipo de conductas extremas y estamos viendo cómo se vio en el caso fue Noruega, Dinamarca, Noruega, ¿no? Que este chico se cargó a 70 de golpe, ¿no? Con una bomba en la mitad del pueblo, en la capital, y en un campamento, en una isla, que se cargó a no sé cuántos. Uno solo se cargó a no sé cuántos. Pues ahí vamos. Eso es la culpa, ¿no? Porque esa culpa te obliga a decir, no, yo voy a salvar el mundo porque es mi misión. Sí, eso es un caso extremo, pero ciertamente el tema de la culpa te hace vivir con un peso que ya mucha gente ni lo nota, pero cuando te liberas de todo esto, cuando eres abiertamente ateo y cuando expresas todo esto y cuando empiezas a hablar con la gente, por cierto, entrada a nuestra comunidad Discord de Razón o Fe, porque ahí podéis conocer mucha gente, gente estupenda que comenta muchísimas cosas interesantísimas, pues uno se da cuenta de que entonces se está quitando toda esa carga que lleva, que se queda dentro, se queda dentro. O sea, que yo creo que es importantísimo empezar con el primer paso que hablamos hoy, de salir a hablarlo, decirlo en tu círculo más cercano y poco a poco ir saliendo, porque necesitamos hablar de muchísimas cosas. Daniel quiere decir algo. Sí, no, espera. Bueno, Billy había levantado la mano, que no había dicho nada en toda esto. Billy, ¿quieres comentar algo? Bueno, me presento, me llamo Billy. Soy de Costa Rica y tengo 15 años y pues me quería decir al respecto que pues por ahora para mí lo que es hablar sobre el ateísmo con mis amigos, perdón, pues no se me hace muy difícil porque tengo varias amistades ateas y pues nos ponemos a hablar de esto y aquí para mí es bastante fácil. También tengo, bueno, la mayoría de mis amigos también son religiosos, pero no tengo tampoco ningún conflicto con hablar con ellos. Tipo, no es como que voy y les digo, che, tu Dios no existe y por eso yo soy mejor. Y, o sea, simplemente no, como dijo el compañero antes, no recuerdo el nombre, no veo la necesidad de estar diciendo o gritando a todo el mundo mi no creencia. Y a cuanto a la parte de mi familia, pues sí, soy ateo de closet, todavía no he encontrado la forma de decirles que no creo en nada. Yeah. Es curioso, muchas gracias, Billy. Es curioso esto que comentas porque en un principio decías, bueno, no, yo no tengo ninguna necesidad de ir diciendo que soy ateo, de gritar mis creencias y tal, con mis amigos no hay ningún problema. Pero luego llegamos a tu familia y dices, ostras, pero ahí estoy en el closet. Yo creo que enhorabuena porque tus amistades, la gente joven, está siendo mucho más respetuosa, mucho más abierta en estos temas. Parece que esto es la gente muy joven como tú. Está asumiendo esto con mucha más normalidad y eso es maravilloso. Pero me gustaría hacerte una reflexión, que es que el hecho de que no puedas decirlo a tu familia, pues quizá sea un indicio de que efectivamente sea un poquito necesario hacer algo para que se respete a la gente y para que una persona como tú, un joven, pueda decir en su casa libremente que no cree en su Dios, en el Dios en el que cree la familia y no pasa nada. Pero ya te digo, me parece genial, enhorabuena por tu ambiente de amigos que tienes en el que es normal hablar de las creencias abiertamente.
¿Querías comentar algo más, Billy? Bastante. Pues sí, también quería decir que, bueno, mi familia no es como que muy, bueno, todos en mi familia son eh, creyentes, excepto yo, así que saldría como, digamos, la oveja negra de la familia. Ujú. Y no son como que ir de todos los domingos a iglesia, ni estarle pues rezando y todo eso, pero sí son muy apegados. Así que también como que me da miedo el rechazo Mm. a pues a seguir, ¿no? De que llegue el momento de que pues por el simple hecho de una creencia, pues me lleven la contraria o ya no sea el mismo afecto, cariño, digámoslo así, pues por mí. Entonces, Mm. digamos que eso es por lo que más me detiene a decirles. Ah, sí, Lili, a ti y a todas las personas que en este momento están en el closet, me gustaría decirles que ánimo, que vale la pena, que el riesgo o el miedo que tú tienes está más que todo en esos miedos que ya habíamos hablado, de esos miedos que te interiorizaron, que la mayoría no son reales y que el rechazo social es algo que va madurando, digamos. No hay que ser muy utópicos o muy idealistas para decir que poquito a poco se va abriendo se va abriendo el espectro de gustos, de personalidades, bueno, en muchos aspectos, y que poco a poco la parte social va cediendo. O sea, lo digo desde mi propia experiencia y a pesar de que me tocó dar pasitos muy pequeñitos porque en mi casa era es aún muy pegada a ese tradicionalismo del catolicismo. Vale la pena correr el riesgo, comentarlo, decirlo libremente, tranquilamente, pero solo el hecho de que tú ya tengas identificado eso te da tranquilidad. Entonces, ánimo a todos y ya saben que nos pueden seguir en las redes sociales y en Discord, donde hay una comunidad y donde pueden hablar con otras personas, ya si no es con tus amigos, y puedes crear amigos nuevos que te pueden entender, que te pueden escuchar y que saben que no te van a juzgar por pensar diferente. Entonces, invitadísimo y gracias, Billy. Muchas gracias. Yo te diría también, Billy, que tengas en cuenta, una, que ese momento puede no ser un momento, como algunas personas han comentado aquí, puede no ser, o sea, puede perfectamente no ser un momento decisivo, sino que haya un camino lento y progresivo desde que vayan viendo tu familia que no eres muy creyente, que eres medio agnóstico y tal. Y también lo que ha dicho Pato, que me parece fabuloso, no sé, a lo mejor podrías plantearlo no exactamente en un momento, sino como una actitud que mantengas en las conversaciones con tu familia respecto a este tema. Pues, por ejemplo, transmitirles, mira, yo tengo unas inquietudes que me da miedo comentároslas porque creo que podéis interpretarlas como que yo no os acepto o como que vosotros no me vais a aceptar el mío, como que estoy en contra vuestra. Pero bueno, la verdad es que yo no soy una persona muy religiosa y creo que esto nos podría enfrentar, no sé, si no decirlo así directamente, pero transmitir como esa idea, ¿no? Decir, oye, por delante de todo va que mi cariño hacia vosotros y espero que el vuestro hacia el mío no tiene por qué verse afectado por esto, pero yo tengo una discrepancia ideológica de creencias, pero para nada personal, para nada enfrentarse. Creo que esto puede ser una idea que puede llevar a buen puerto ese paso de estar dentro del armario, de no manifestarte abiertamente como eres, a llegar a tener una libertad para expresarte de forma transparente. Muchas gracias, Billy, Entiendo. muchas Muchas gracias por gracias igualmente. Daniel, ¿querías comentar alguna cosa más? Y bueno, yo creo que llevamos aquí un buen ratito. Si queréis podemos ir sacando conclusiones, pero bueno, comienza Sí. Daniel a... Primero voy a decir con lo que dijo Mati, que sí, que el arma de las religiones siempre ha sido el miedo que le imponen a los niños. Le quiero contar que hace meses mi mamá estaba viendo una misa por YouTube y he escuchado que el sacerdote había dicho que aquel que abandone la iglesia católica se convierte en un pecador. O sea, le quieres inculcar ese miedo a que no salgan. De verdad que eso me parece abominable, de verdad. Descarado. Totalmente. Me vas a perdonar, Manel, pero de verdad que no puedo tolerar este tipo de huevonadas. De verdad. Nada que perdonar. Eso es una barbaridad, eso es una salvajada y me parece genial que de lo verdad digas. que me parece un maltrato psicológico. Totalmente, totalmente. Sí.
Totalmente. Por eso estaba ya va. Ahora con lo que dijo Billy, sí es que, bueno, sí, hay ciertas amistades que se pierden, otros sí aprenden a aceptarte, que no crees en Dios. Incluso se les imponen. Bueno, yo sí he sido así un poco más abierto e incluso logré conocer a un amigo, y él me dijo que era ateo, y a una profesora. Genial. De mi colegio. Es que yo creo que también, Genial. cuando uno habla de que pierde a un amigo porque le he dicho que es ateo y ese amigo entonces ya no quiere saber nada de él, no, amigo, valga la redundancia, no has perdido a un amigo. Has ganado descubrir que una persona que creías que era tu amigo no era tu amigo, porque si un amigo se va a alejar de ti, te va a rechazar porque tú tengas un pensamiento u otro, por eso no era un amigo realmente. O sea que yo creo que hay que forjar relaciones basadas en la verdad, en la confianza y en la transparencia. Y para esto es necesario que hablemos y que digamos claramente nuestras opiniones. Sí, rápidamente, Daniel, porque tenemos que ir acabando y hay personas que quieren hablar. Bueno, que pase otro. Muy bien, gracias. Mati, adelante. Lo que comenté antes, que la gente nos ve como que no tenemos la gracia de Dios y tenemos una carencia cognitiva. Y lo que ha dicho Daniel, con estas homilías que lanzan los curas, estos fanáticos, lo van recordando y lo van machacando continuamente. No es solamente lo que él diera o oyera, es que es continuamente miles de misas, millones de misas todos los domingos diciendo eso, que nosotros no tenemos la gracia de Dios, y como no tenemos la gracia de Dios somos incompletos. Y a partir de ahí otros tipos de machaqueos que se ven en redes sociales, por YouTube, cuando hacen debates. O ahora hace un momento estaba viendo un debate de ateo soy con otro, y el otro no veas. Es que dices que soy creyente, católico, cristiano, evangelista, da igual, y como que tienes barra libre para mentir, para soltar barbaridades, para usar la filosofía y la ciencia como a ti te venga en gana. Es una serie de cosas, de transgresiones, que yo es que me quedo boba, simplemente. Sí, sí. Bueno, pues nada, yo creo que ha quedado bastante claro que merece la pena ir saliendo de ese anonimato, de ese segundo plano, de ese silencio en el que estamos, en nuestro círculo más directo, en nuestras redes sociales, en nuestros círculos más amplios, y que esto va a contribuir a que podamos desarrollar mejor nuestras capacidades, nuestras ideas, nuestros pensamientos, y que creemos comunidades basadas en expresarnos libremente y no en quedarnos con nuestras ideas escondidas para no ofender a nadie. Creo que queda la invitación abierta a todo el mundo para que te seas fiel a ti mismo, explores, o sea, que es perfectamente legal tener dudas, querer saber más, conocer más, ampliar tu mente, y no por eso te va a caer un castigo divino, ¿sí? Y te vas a condenar, sino que por el contrario vas a ser más empático, vas a entender más a las otras personas, podrás ver desde un punto de vista un poquito más lejano de la religión lo dañina que es, la cantidad de religiones que existen y de dioses. Así que ya la palabra Dios no va a ser tan pesada para ti decir, no creo en Dios, como, no, es que es un ser imaginario como muchos otros. No creo en las gallinas, eso sí es crítico, o no creer en los dinosaurios, ¿cómo no voy a creer en algo que estás viendo? Pero es muy importante dejar este mensaje, y todas las personas que nos están viendo por YouTube y todo eso, los invitamos a que nos sigan en Discord, donde estamos creando una comunidad muy diversa, con muchos tipos de pensamiento, entonces que con toda seguridad van a tener riquezas para formar ese carácter que nos define y con los que podemos soportar diferentes ataques, sea en tu familia o en tu laboralmente, vecinos, si son vecinos como las mías, los entiendo, y así sucesivamente. Entonces, invitadísimos a que salgan del closet del ateo y libremente puedan decir,
yo pienso esto, yo escucho esto, yo me relaciono con estas personas, yo soy así y así me gusta. Entonces, muchas gracias por participar y los esperamos en otra nueva tertulia, Manel. Genial, pues muchas gracias a todos y a todas los que habéis participado, a los que nos estáis escuchando y a los que nos estáis viendo por YouTube. No olvidéis suscribiros, seguidnos en todas nuestras redes como @razonofe, uníos al Discord, dejaremos una invitación en la descripción del vídeo y del podcast. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima tertulia. Hasta luego. Chao.